noches, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de oración y estudio bíblico. Que el Señor les bendiga y vamos a iniciar entonando dos cantos para la alabanza, honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Entonces vamos a cantar y que el Señor sea bendiciendo este momento de adoración. Cantemos, hermanos. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vive el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje
que repetir, lo debes compartir. Después de haber escuchado y entonado estos hermosos cantos que le dan la gloria a nuestro Dios, hermanos, entonces vamos a pasar al tiempo de oración y vamos a tener en cuenta este grupo de hermanos, perdón, no son hermanos, básicamente son como muchas de los grupos de nuestra iglesia y que el Señor sea bendiciendo estas actividades por el grupo de parejas, cierto que hace bastante tiempo no volvemos a hacer los encuentros de parejas, que en algún momento ya se pueda hacer esa apertura también para poder seguir unidos en el amor del Señor por los niños del Club de Valores. Que el Señor sea bendiciéndolos también, se está haciendo virtual y esperamos también en qué momento se pueda hacer ya presencial. También por la Corporación Renacerá, todas estas personas, hombres y mujeres que se han apartado del camino, que por su adicción generan muchas dificultades también con sus familias, también para que estemos orando, para que ellos se puedan recuperar, sobre todo por su vida espiritual, que es lo más importante. También por los hermanos de la Iglesia Bautista de Envigado, que el Señor sea bendiciendo al pastor Jorge, a todos los hermanos de allá, por los hermanos en Támesis también, allá se ha predicado la palabra, tanto a los colonos como también a los indígenas, al resguardo indígena, a las escuelitas. También por el ministerio de BBN, que el Señor sea bendiciendo este ministerio, que ya lo podemos cargar en nuestro celular, escuchar las meditaciones, los cantos, y que el Señor sea bendiciendo a todos estos hermanos que comparten la palabra de Dios. También por la visita de nuestros hermanos del Canadá, que lo habían programado para este año, pero obviamente por causa de la pandemia todo se cerró, pero ellos están igual programando para el próximo año poder estar acá y hacer un trabajo evangelístico, de capacitación para todos nosotros. Y también poner delante del Señor el trabajo de discipulado. El lunes, donde nuestra hermana Amparo, está también el hermano Carlos, que el Señor sea bendiciendo pues esta labor, sobre todo para la familia de la hermana Amparo, para que el Señor sea bendiciendo y tocando esos corazones duros también para que se acerquen al Señor. Y el viernes también con la actividad de los adolescentes, para que también estemos orando por esta actividad, que el Señor sea bendiciendo a todos estos jovencitos que tienen situaciones muy complicadas con sus familias, que el Señor sea ayudándolos también. Y el jueves en la mañana también en la Fundación Renacerá y el domingo en la tarde también en la meditación de la palabra en la Fundación Renacerá. Entonces, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración para pedir la bendición del Señor. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Ponemos delante de ti, Señor, a estos grupos, Padre Celestial, que acabamos de mencionar, para que tú seas bendiciendo, Padre Celestial, que todo se haga conforme a tu voluntad, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Señor, tú conoces cuáles son nuestras necesidades, por eso los ponemos delante de ti, para que tú seas bendiciendo todo lo que se está haciendo, Padre Celestial, porque es parte, Señor, de esa labor que tenemos que hacer como cristianos, llevar tu palabra a todas partes, Señor. Bendice, Padre amado, pues a todos estos grupos, y te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor, que tú seas bendiciendo sus familias, sus hogares, también a las personas que nos escuchan, Señor, que seas también tú tocando sus vidas y cuidándolos y protegiéndolos de todo mal, Padre amado. En tus manos encomendamos también a nuestras autoridades, al presidente de la República, gobernadores, alcaldes, a todas las personas, Señor, que están en mandos altos, que toman decisiones para nuestros municipios y departamentos, Padre Celestial, que tú seas dándoles sabiduría, Señor, para que lo que hagan, lo hagan conforme a tu voluntad, Padre amado.
y que nos enseñe, Señor, durante este tiempo, Señor, que hemos estado meditando sobre estos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios, Señor, que hagamos de esos hábitos parte de nuestra vida, Padre amado. Ayúdanos y bendícenos. Y Señor, ponemos delante de ti este estudio de hoy para que tú seas también hablando a nuestros corazones, tocando nuestras vidas, Padre amado, para que podamos servirte, adorarte y alabarte. Te damos las gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo, 7 hábitos de una vida consagrada a Dios, y vamos para la parte 5. Y recuerden, lo saqué de una predicación del pastor Charles Stanley. Que el Señor sea bendiciendo, este tiempo que podemos estar conectados con la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, de lo que hemos visto. Y el primer hábito que vimos, una vida de oración, ¿cierto? Muy importante que nosotros tengamos permanentemente esa conexión con Dios en oración. Cuando nosotros hablamos con Dios, Él nos escucha. Cuando el Señor nos habla, es a través de su palabra. Dios siempre responde la oración sincera. Entonces, muy importante este hábito. Segundo, tener fe o confianza en Dios, importantísimo. Cuando nosotros tenemos esa fe y esa confianza en Dios, obviamente sentimos también su presencia. Mi confianza está puesta en Dios y tengo fe ciega en Él. Tercero, meditar en la palabra de Dios. Medita en su palabra porque de ahí nace la verdadera vida. Importante, hermano, ¿cierto? Tenemos que escudriñar la palabra. Cuando nosotros meditamos en la palabra, el Señor nos habla a través de ella. La semana pasada vimos obedecer a Dios, ¿cierto? Obedecer a Dios. Y ahí recuerden estos hábitos muy importantes porque la obediencia a Dios está por encima de todo. Como un padre quiere que su hijo le obedezca, así nuestro Padre Celestial quiere que nosotros le obedezcamos a Él. Bueno, hermanos, entonces vamos al siguiente hábito, que es depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron instrucciones de Jesús de esperar en Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús resucitó y estuvo en la tierra unos días más, 40 días estuvo, y antes de partir, Él les dijo que no se dispersaran todos, que no se fueran, que esperaran hasta ser investidos por el Espíritu Santo en Jerusalén. Efesios 5, 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo en lo sobrenatural, porque el Espíritu Santo obviamente es Dios mismo, ¿cierto? Es la tercera persona de la Trinidad y no lo podemos ver. Pero cuando nosotros le recibimos, Él entra en nuestro corazón. Somos investidos por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la nueva versión internacional lo dice de la siguiente forma. El mismo Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces es muy importante esto, hermanos, porque obviamente, el que se toma sus traguitos se emborracha y termina en desenfreno, o sea, pierde totalmente el control de sus emociones. Pero si dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, y es lo que nosotros tenemos que procurar, depender del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero subrayar en esta parte, antes bien sed llenos del Espíritu Santo.
Si llenamos una jarra hasta la mitad con agua, diríamos que está medio llena. Estaría llena cuando el nivel del agua llegue hasta su nivel máximo. El verbo griego que se utiliza es llenura continua. O sea, aquí en este texto, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, habla es de una llenura continua, permanente. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Importante, hermanos, tener esa llenura, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros permanezca siempre allí, que nos llene definitivamente. Dice, deberíamos al momento de levantarnos pedir a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu hoy. Necesito la guía y el poder de tu Santo Espíritu, ¿cierto? En la mañana cuando me levanto, Señor, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este día con el que me has bendecido. Señor, que tu Santo Espíritu me fortalezca hoy, me ayude, Señor, en todo. Y eso es maravilloso porque hace parte también de esa dependencia del Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nunca estaremos solos, nunca estaremos solos. Efesios 6:18 que dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, hermanos, esto hace parte de esa dependencia total y plena del Espíritu Santo. Él entra en nuestra vida, ¿cierto? Si nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios porque Dios es Espíritu, Él mora dentro de nosotros. Y nunca estaremos solos, ¿cierto? A pesar de que no haya nadie en la casa, pero Dios está con nosotros, porque Él está dentro de nosotros, está dentro de nuestra vida. Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros, Señor, voy a ponerme a leer la palabra, voy a escuchar esta meditación, esta predicación, y eso es fortaleza para nosotros, ¿cierto? Eso es fortaleza para nosotros, porque a través de esos mensajes el Señor nos habla y nos redarguye y nos da instrucciones y crecemos. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? En primer lugar, la respuesta es poder. El Espíritu Santo es poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que significa el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestras propias limitaciones, obviamente, muchas veces nosotros ponemos limitaciones. No importa cuán buenas sean tus intenciones, es imposible llegar a la vida que hablan las Escrituras por propia cuenta. Puedes tener un buen anhelo, puedes tener la mejor voluntad del mundo, pero en realidad estás limitado. Hay límites cuando se trata de lograr cosas por propia cuenta. Entonces, en nuestras fuerzas nosotros realmente no podemos lograr muchas cosas porque nosotros somos limitados y esos límites son los que nos hacen primero depender del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, prometió que después de su partida enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. También dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso está en Hechos capítulo 1, verso 8. Y este es el propósito más importante del Espíritu Santo, darnos el poder y ayuda para vencer totalmente el pecado, algo que es imposible con la naturaleza humana. Y en Romanos 8, del 1 al 17, nos habla acerca de eso, ¿cierto? Entonces, muy importante, hermanos, tener en cuenta este detalle. Cuando Jesús estuvo en la tierra,
prometió que después de su partida enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Él llegó, ¿cierto?, en forma como de llamas de fuego, se posó sobre todos los que estaban allí reunidos y obviamente hubo, mejor dicho, cambió las lenguas de muchos que hablaban en otros idiomas, y eso permitió que otros conocieran de la palabra, ¿cierto? Ahí es donde se confirman el nacimiento realmente de la iglesia de Dios. Entonces, en Romanos 8:1-17 podemos sacar 5 puntos, ¿cierto? Y en la parte, en Romanos 8, del 1 al 4, habla acerca de un nuevo andar, ¿cierto? Un nuevo caminar. Cuando el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros empezamos a caminar en la dirección correcta. Una nueva mente, porque es que Él transforma nuestro ser, nuestra mentalidad. Ya no miramos el pecado, ya miramos son las cosas espirituales, las cosas de Dios. Un nuevo ayudante, ¿cierto? Un nuevo ayudante. El Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador, nuestro consolador. Una nueva obligación, la obediencia a Dios, y una nueva relación, porque Él estimula, ¿cierto?, esa relación personal con nuestro Dios. Y esto, hermanos, es maravilloso. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a transformar todos los aspectos que están en disonancia con la palabra de Dios y nos acerca directamente al Padre. Ayuda y orientación ilimitada, ¿cierto? Eso hace el Espíritu Santo, una ayuda y una orientación ilimitada. No hay nadie que sepa todo desde el principio, pero el Espíritu Santo sabe todo, porque estuvo con Jesús durante toda su vida. Conoce las pisadas de Jesús, el que cuando fue hombre como nosotros jamás pecó, a pesar de ser tentado en todas las cosas. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo es Dios desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, con Jesús que es el Hijo y con Dios que es el Padre. Entonces Hebreos 4:15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús se hizo como uno de nosotros, ¿cierto? Fue tentado, pero nunca pecó. Él es nuestro sumo sacerdote. Y Pedro 2, 21, 22, que nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿cierto? Obviamente, porque Él es Dios, porque Él no puede pecar, Él no engañó a nadie. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra, para nosotros como cristianos, es verdad, porque es la palabra de Dios y debemos de aceptarla como Él la ha puesto. Y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estás viviendo en el Espíritu, ¿cierto? Eso es parte de nuestra esencia. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él empieza a cambiar cosas que por años nosotros hemos vivido, hemos sufrido, nos ha apartado de Dios, y Él quiere reconciliarnos con el Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede ser una guía para ti y mostrarte tu propio pecado y darte el poder para vencer el pecado del cual eres consciente. También puede mostrar las cosas que necesitas purificar, pecado inconsciente, cosas de las que no necesariamente eres consciente. Él es llamado el Espíritu de la verdad y el ayudador y maestro, y puede educarte en la justicia y darte todo el poder que necesitas para vivir una vida victoriosa. Entonces, hermanos, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros es Dios con nosotros, es Emmanuel, ¿cierto? Es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces hay cosas que uno
de pronto en una conversación con alguien uno dijo algo que pudo haber afectado a la persona y uno no es consciente de eso, ¿cierto? No, sería que la persona sería que este o esta señora se indispuso por lo que le dije. Señor, perdóname, y ir también donde esa persona, vea, qué pena con usted si de pronto yo la ofendí, me disculpa, ¿cierto? Porque es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, nos ayuda a entender que de pronto hicimos cosas que no eran correctas y debemos de pedir también perdón. La iglesia, los ministros, los discípulos que no tienen al Espíritu Santo están sentenciados a fracasar en toda obra y propósito. Y ahí eso sí es delicado, porque muchas veces en la iglesia hay muchos ministros que uno dice, uy, ¿cómo enseña eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero es que la palabra de Dios no dice eso. Entonces ahí uno encuentra que se han apartado, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, que están enseñando mentiras, cosas que la palabra de Dios no enseña y dice, y se han apartado y se vuelven en armas de Satanás, ¿cierto? Y apartan también a muchos de los caminos del Señor. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, Él puede hacer realmente las cosas muy claras para ti. No es algo místico donde te sientas y meditas y escuchas una voz mística que te dice lo que tienes que hacer. Pero el Espíritu te guía en la dirección correcta y puedes aprender a escuchar su voz, siendo obediente a la palabra de Dios y lo que obra en tu corazón. Puedes afinar tu oído de modo que puedas oír cada vez con más claridad. El Espíritu Santo puede guiarte a través de todas las cosas, lo cual es un enorme consuelo y una buena razón de por qué es llamado el Consolador. Entonces, qué importante esto, hermanos. El Señor entra en nuestra vida, en nuestro corazón, y Él nos va guiando, y nosotros con el tiempo aprendemos a escuchar la voz de Dios cuando Él va cerrando unas puertas, otras se abren, porque es en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro Señor, depender del Espíritu Santo permanentemente. Uno de esos 7 hábitos, el 5.º hábito que nosotros debemos de afianzar dentro de nuestra vida. Y dice Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y ahí es donde esa dependencia plena con el Espíritu Santo, estamos conectados también con Dios, ¿cierto? Jesús describió al Espíritu que vendría después que dejara la tierra. Él dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Y eso fue, el Señor Jesús se tenía que ir, Él ya no podía quedar en la tierra, pero iba a dejar a alguien, ¿cierto?, en su reemplazo, el Consolador. Él es el reemplazo de Cristo en la tierra, no es el Papa, ¿cierto? Es el Espíritu Santo quien reemplazó a Jesucristo cuando Él partió. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está en medio de este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la iglesia ya no esté más en esta tierra. Porque llegará el momento en que seremos arrebatados juntamente con Él y ya el Espíritu Santo no estará en esta tierra porque se irá, ¿cierto?, con la iglesia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra, ¿cierto? Y nos sella
¿cierto? Con ese sello del Espíritu Santo, somos sellados y ya le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo tiene muchas cosas que decirte. Puede darte fuerza, ayuda, consuelo y guía. Obedeciéndole, puedes vivir la vida fiel que has anhelado. Puedes tener comunión con Dios y siempre estar en armonía con su voz. Puedes convertirte en un heredero de Cristo, un vencedor, alguien con un futuro, no solo aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. ¿Has pedido recibir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo entra en tu vida cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y dice, el Espíritu Santo responde, convence, lucha con nosotros, instruye, invita, incentiva, regenera, renueva, fortalece. No debe ser entristecido, tentado, no debe recibir nuestra resistencia, no debe ser eliminado, insultado o blasfemado, porque es que el Espíritu Santo es Dios y nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos referimos a ese Dios, ¿cierto?, maravilloso que está dentro de nosotros. Depender del Espíritu Santo nos abre la puerta al mundo espiritual. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Muy pronto el Señor vendrá. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tendremos cuerpos espirituales, porque en el cielo nuestros cuerpos carnales no tendrán cabida. Y dice Filipenses 3:20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Nosotros somos pasajeros por esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos con el Señor. Por eso tenemos que aferrarnos y depender del Espíritu Santo, porque finalmente con Él es que vamos a morar. Estos cuerpos carnales serán transformados si no hemos muerto, ¿cierto? Serán transformados y estaremos con el Señor por la eternidad. Entonces, hermanos, que el Señor sea bendiciéndonos en esta dependencia plena del Espíritu Santo. Y para finalizar, ¿cierto? Para finalizar, recuerden, Dios quiere usarte. A aquel que nos dio la existencia, debemos los talentos que nos han sido confiados. Y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador, cultivarlos y aprovecharlos. Hermanos, importante, estos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios los debemos hacer parte nuestra, como hacer parte que hagan parte de la rutina de nuestro día. Y lo que hemos visto hasta el momento, una vida de oración, el primero. El segundo, tener fe o confianza en Dios. El tercero, meditar en la palabra de Dios. El cuarto, obedecer a Dios. Y el quinto, que vimos hoy, depender del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciéndonos en estos estudios que estamos haciendo de estos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Vamos en el quinto, y con la ayuda del Señor para el próximo miércoles tendremos el 6º hábito de una vida consagrada a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a finalizar con una palabra de oración pidiendo la bendición de nuestro Señor para este resto de noche, que el Señor también sea bendiciendo sus hogares, sus familias, que sea también ayudándoles en todas sus necesidades, y que el amor de Dios siempre esté con nosotros a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Oremos, hermanos. Eterno Padre
Y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por esta noche que nos has permitido compartir tu palabra, Padre amado. Señor, que estos hábitos consagrados, estos 7 hábitos, Señor, consagrados en nuestra vida cristiana, Padre Celestial, hagan parte de nuestro día a día, Señor. Que nosotros podamos amarte, glorificarte, y que la bendición de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, sea una realidad, que Él nos guía, que Él nos conduce por las cosas que debemos de hacer, Padre Celestial, y porque Él habla a nuestro oído, Señor, y nos muestra cosas que no debemos de hacer, Padre amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, porque tú eres Dios, y como Dios también habitas dentro de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar conectados con tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria y pedimos pues tu bendición, Señor, que podamos tener una buena noche, un buen descanso y recuperar nuestras energías para las actividades del día de mañana. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el próximo miércoles. Bendiciones, mis hermanos.